Bien, mis queridos hermanos y amigos, les saludo en el nombre del Señor, en este hermoso día que Dios nos ha entregado por misericordia y en la intimidad de nuestro hogar. Y podemos decir gracias, mi Dios, y podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y creo que Dios nos ha dado mucho tiempo en estos días de meditación, creo en los cristianos, nosotros los que hemos conocido al Dios Todopoderoso. Y en medio de todo esto, yo he pensado en mi propia vida y me ha traído a la memoria el Señor aquellos inicios maravillosos en la presencia del Señor cuando Él un día por bondad, por amor, tuvo misericordia de mi vida. Y me ha hecho reflexionar en esto y pensar que eran días muy hermosos, días de mucho gozo en nuestras vidas, días en los cuales nada nos impedía, ni el frío, ni el calor, ni nada nos impedía poder alabar a nuestro Dios. Y creo que son tiempos muy hermosos, son tiempos muy esenciales en nuestra vida y que nunca nosotros nos vamos a poder olvidar de eso, porque es algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es una realidad, es un cambio, una transformación que Dios hace en nuestras vidas. Yo recuerdo en mi juventud, siendo muy joven y muy niño, podría decir, en mi adolescencia, empecé en las atracciones de este mundo. Y las atracciones del mundo me fueron llevando a una vida no agradable, no grata para mi propia persona, sino que desagradable para mí personalmente y también para mis padres, para mi familia, porque me fue llevando el mundo con sus placeres, me fue llevando y atrapando de tal manera que caí en las redes de las cosas del mundo. Y siendo joven, como decía, ya a los 11 años, yo empecé a beber el alcohol, empecé con los cigarros, empecé con las drogas, empecé con muchas cosas que empezaron a traer mi vida. Pero pasó un periodo de tiempo y esto fue haciendo efecto en mi vida. Y en vez de ser feliz, no era feliz. Y en vez de ser alegre, no era alegre. En vez de tener tranquilidad y paz en mi vida, no había tranquilidad ni paz en mi vida, sino que había desesperación. De tal manera que llegué a pensar de que no había motivos para seguir viviendo. Y eso es terrible, en la vida del ser humano, muy terrible. Yo por eso entiendo muchas veces cuando las personas dicen, me quiero quitar la vida, porque resulta que el enemigo a eso lo lleva. Sin Dios, a uno cae en esa trampa del enemigo, de la desesperación. Y eso me llevó, como le digo, y por eso que recordaba en estos días de tranquilidad aquí en mi hogar, recordaba lo que fue mi inicio ahí. Fue mi inicio como ser humano, como joven, como adolescente, llegar a la juventud, dígame usted, hasta la edad de 19 años, una vida, una trayectoria de vida amarga, de tristeza, de pena, de desesperación y de todo eso. Pero marcó un día, Dios en su infinita bondad, marcó un día especial para mi vida. Y nunca se me ha olvidado. Y siempre estoy recordando y pidiéndole a mi Dios que no me le olvide el día en que Él un día me levantó por misericordia. Y yo no llegué a una iglesia, yo no llegué a un lugar donde se alababa a Dios, no. Clamé en el campo porque fui criado en el campo. Y por allá yo pedí a Dios en mi necesidad, no sabiendo clamar a Dios, no sabiendo orar a Dios. Pero Dios conoce, estimado amigo, la necesidad de cada ser humano de esta tierra. Él sabe la aflicción que usted pueda estar pasando en este momento. El Señor conoce mi vida y por eso me traía el recuerdo esto, no para recordarme con amargura, no. Todo lo contrario, para decirle a usted, estimado hermano, usted también fue llamado por el Señor. Usted también un día tuvo un llamado de parte del Señor. Ahora, ¿qué le impedía a usted servir al Señor en esos momentos cuando el Señor lo llamó? Y de repente nosotros empezamos a irnos quedando, nos vamos quedando. Y de repente vienen los conflictos, vienen las cosas de nuestra vida y nos desesperamos a veces. Nos desesperamos aún conociendo a este Dios poderoso. Y eso me sucedió a mí. Yo, como le decía, mi vida no fue una vida agradable. En ese momento no fue una vida agradable. Desde los 11 a los 19 años no fue una vida agradable. Yo se lo digo sinceramente. No lo digo con vanagloria personal, no, lo digo con sinceridad. Para darle a entender a usted que realmente Dios hace obras maravillosas. Eso que por mí muchas veces no daban un peso, que a lo mejor muchas veces me menospreciaron, muchas veces me encontraron botado por ahí, a lo mejor hasta un puntapié o una cosa para mi vida, yo no me daba cuenta porque no estaba en mis cabales. Pero gracias a Dios porque un día Dios tocó mi vida.
Y en ese trayecto Dios hizo una obra maravillosa. Empezó el Señor a apartarme de los amigos que yo los consideraba amigos y que no eran mis amigos en el fondo, sino eran mis enemigos, porque me llevaban a las cosas malas, amigos y hermanos. Pero eso un día Dios tuvo misericordia. En este trayecto, un día, y yo le voy a decir el día y la hora más o menos en que el Señor tuvo misericordia. Fue un día 2 de noviembre del año 1960. Como a las 11:30 de la mañana, Dios tuvo misericordia de mi vida por allá en un campo, en un cerro. Clamé a este Dios maravilloso y Dios de ahí me levantó cambiado para la gloria de su nombre. Imagínense en el año 1960, estimado amigo. El día 2 de noviembre, vuelvo a repetir, del año 1960, el Señor hizo obra en mi vida. Y desde ese día he pasado etapas difíciles de ahí para allá. Etapas muy difíciles. Pero ¿sabe una cosa, estimado hermano y amigo? Que el Señor siempre ha alentado mi vida. Siempre ha estado en mi vida. Y sabe, y hace poco leía una parte en la palabra del Señor, en el capítulo 9, para que nosotros veamos que Dios realmente puede hacer un cambio en nuestras vidas. Miraba lo que le pasó al apóstol Pablo. No me estoy poniendo a la altura del apóstol Pablo, no. Líbreme el Señor de eso. Líbreme el Señor de ponerme a la altura del apóstol Pablo, no. Pero quiero leerle cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Cómo Dios tuvo que tocar su vida y de qué manera lo tocó. Porque fue un llamado personal. Porque la salvación, estimado amigo, es un acto personal de Dios y exclusivo y único de parte de nuestro Dios, para tener de nosotros misericordia. Y dice, voy a leer en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice así: Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando él y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que haga yo? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que Dios nos bendiga. Me traía al recuerdo la palabra de Dios estos pasajes, porque también yo iba sin ningún rumbo.
a lo mejor no respirando amenaza, pero negando sí la eficacia del poder de Dios. Pero el Señor salió a mi encuentro y para Él no hubo ningún problema el cambiar mi vida. Para Él no tuvo ningún problema, Él no me sacó en cuenta ni me reprochó mis situaciones anteriores, mi vida, como la había llevado, una vida desordenada, una vida de sobresalto, una vida de intranquilidad, una vida de faltas, de pecado delante de Dios. Pero Él no me tomó en cuenta eso, sino que me llamó y me llamó con amor y misericordia y me mostró todo su amor. Si yo le contara, estimado amigo y hermano, le contara las maravillas que vi en este momento cuando Dios hizo una obra en mi vida, muchas veces cuesta creerla, pero es la realidad. Yo le estoy diciendo algo que yo he sentido y viví en mi vida y hasta hoy yo le puedo decir, después que han pasado muchos años, ya casi 60 años más, dése cuenta que aquí estamos en la presencia del Señor, aquí estamos en la presencia del Señor, alabando, bendiciendo y glorificando a este Dios maravilloso. Por eso yo le insto, hermano, en el nombre del Señor, ahí en la tranquilidad, en su hogar, piense, medite de dónde un día el Señor lo levantó a usted. ¿Qué es lo que hizo el Señor con usted? ¿Qué es lo que el Señor hizo con cada uno de ustedes? Ahora, nosotros miramos que la obra de Dios es una obra perfecta. Es una obra maravillosa, es algo sobrenatural, que no es natural de esta tierra. Las cosas naturales de esta tierra, nosotros las encontramos y se solucionan aquí en la tierra. Pero la obra espiritual que Dios coloca y hace en nuestra vida no es de esta tierra, no es de aquí, no es dada por los hombres, no es dada por los pastores, no es dada por los hermanos que pertenecen a las iglesias, es dada directamente de parte de este Dios maravilloso. Este Dios es el único, por eso que Él dice por su palabra, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Pero también dice, yo endureceré al que quiero endurecer, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es único, no hay otro. No hay otro, nadie le puede decir a Dios por qué está haciéndolo así. No, Él es dueño de hacer las cosas. Estas situaciones que hoy día estamos viviendo, podemos entender que es la voluntad de Dios. Podemos entender que a través de esto nosotros podemos clamar a Dios. En las situaciones difíciles, estimado amigo, es cuando Dios se muestra más. Hermano, más se muestra nuestro Dios. En las situaciones difíciles es cuando Dios nos ayuda a nosotros y nos fortalece y nos da de su gracia. Por eso que en esta mañana quería compartir esto como testimonio para usted, como hermano, como amigo. Y si usted se encuentra en esta situación, en este momento, por las situaciones que estamos viviendo, estimado amigo, yo le insto en el nombre del Señor. Hermano, yo te insto en el nombre del Señor, que tú te acerques a Dios, busques la presencia del Señor, busques ese poder maravilloso del poder del Espíritu Santo, que es el que regenera, el que transforma, el que cambia la vida. Y eso es lo importante, tener un testimonio real en nuestra vida, que Dios existe y que Dios es real y que un día Cristo, su Hijo amado, que entregó su vida por nosotros, va a venir a buscarnos a nosotros como iglesia, como su pueblo, como su esposa, como su novia, preparada para recibir al esposo. Estimado hermano y amigo, Dios te bendiga en esta mañana, Dios te ayude. Por eso que me traía a la memoria, como decía, estos días de tranquilidad, de serenidad en mi hogar, de también de orar a mi Dios, de clamar a mi Dios, y me traía el recuerdo de mis inicios como cristiano, que nada nos podía detener a nosotros para ir a las reuniones. Caminábamos 6, 8 kilómetros a veces para ir a las reuniones y nada nos detenía. No había frío, como decía, no había calor, no había nada. Pero hoy día, estimado amigo, nosotros miramos y hoy día nos cuesta llegar a la casa de Dios. Hermano, nos cuesta llegar a la casa de Dios. Además, cuando estas situaciones se originan, que no son por causa nuestra, ni vamos a echarle la culpa a nadie, son las causas, sino solamente Dios sabe por qué vivimos este tipo de situaciones. Pero ahora nosotros tenemos que tener la esperanza ¿en quién? En Cristo nuestro Salvador.